todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cultivando Historias con Glesco. Hace rato que no le seguimos, pero ahora ya venimos aquí. Para nosotros es muy importante transmitir información. Hemos hablado con muchos productores de diferentes regiones y lamentablemente las investigaciones que se hacen y toda la información disponible, por alguna razón u otra, no todos la saben o no está disponible para todos. Es por eso que hoy invitamos a nuestro buen amigo, el doctor Gerardo García, del INIFAP, para que nos platique un poquito sobre las investigaciones que se están haciendo, las que se van a hacer y pues, en general es información que todo el mundo ya debería de tener y saber. Doc, muchas gracias por venir. Buenos días. ¿Por qué nos platicas primero un poquito de ti para que te conozca la gente? Perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Un servidor es investigador del campo experimental de Licias en INIFAP. Soy investigador en el área de nogal pecanero. Mi investigación se centra principalmente en el uso racional de los recursos naturales. Soy ingeniero fitotecnista por la Autónoma de Chihuahua, maestro en ciencias en horticultura por la Autónoma de Chihuahua y obtuve un doctorado en agricultura sostenible. Okay. Entonces mi formación está netamente en el uso sustentable, prácticas sustentables de los recursos en general. Agua, agroquímicos. Agua, manejo de insectos, suelo. fertilizantes, fertilidad de suelos en general, así es. Muy bien, entonces platícanos qué investigaciones has hecho desde cuestiones de plagas, cuestiones de manejo, cuestiones de uso de agua, de los recursos. Empezamos por las plagas, a ver. Ok, perfecto. Sí, mira, aquí particularmente hablando de la zona donde nosotros nos encontramos y en colaboración, hay que decirlo que ha sido muy provechosa la colaboración que hemos tenido con Grupo Real Torío, con el Sistema Producto Nuez del estado de Chihuahua y el Centro de Investigación donde yo laboro, INIFAP. Creo que ha sido una colaboración muy provechosa entre los tres, ¿no? Entonces, aquí en esta zona empezamos unas investigaciones con plagas que están determinadas como plagas secundarias, pero que hay ciertos años donde las condiciones de clima y de cultivo se dan y que pueden ocasionar aún más daño que una primaria. Correcto, hay ciertas condiciones que pueden ocasionar eso, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, hemos hecho mucha investigación con gusano barrenador de la yema. Okay. Gusano barrenador de la yema, un insecto del que todo el mundo hablaba, pero que no había datos en la región. Entonces fue aquí donde se obtuvieron los primeros datos, donde se empezó a conocer al insecto, se caracterizó el daño, se caracterizó su control biológico natural, técnicas de control biológico biorracional, y creo que de esa manera al menos hemos tenido información básica para saber en qué momento, cuándo y cómo atacar al insecto, ¿verdad? ¿Qué diferencias, por ejemplo, tiene un gusano barrenador de la yema, que es secundario, sí, contra los primarios que vienen siendo pues, de la nuez y del ruesno, que son más prevalentes? Sí, correcto. En el caso de gusano barrenador de la yema es un insecto muy versátil. Tú ves gusano barrenador del ruesno y gusano barrenador de la nuez se alimentan única y exclusivamente del fruto. Gusano barrenador de la yema puede alimentarse de yemas, de ápices, de foliolos en expansión foliar, pero llega un punto incluso en el que puede alimentarse de frutos. Entonces hay años en el que se dan las condiciones, hay mucho crecimiento vegetativo de manera muy extendida en el ciclo, que eso le gusta mucho al barrenador de la yema, es donde el tierno, el tejido tierno, ¿eh? Cuando tienes ya mediados de julio en adelante nogaleras que recibieron, por ejemplo, una poda muy intensiva, que extienden el periodo de crecimiento vegetativo, es una condición óptima para que el insecto se alimente de follaje tierno, la haga enrollador de las hojas y en una etapa más avanzada, cuando está ya el llenado de almendra, puede incluso pasarse a dañar fruto, a hacerla como tipo barrenador del ruesno. Ok, entonces sí se podrán llegar a confundir entre ellos. Hay características taxonómicas que, por ejemplo, las hemos determinado aquí. De hecho, hay una publicación aquí con datos locales donde marcamos bien las diferencias entre barrenadores, ¿no? Es fácilmente distinguirlos, okay. fácilmente distinguirlos, de entrada por el hábito.
Jamás vamos a encontrar a barrenador de la nuez o barrenador del ruesno alimentándose de follaje. Sí, ese no. Únicamente barrenador de la yema. Ahora, si lo encontramos en fruto, es característico por la coloración del insecto, un color verde amarillento, el de barrenador de la yema, a diferencia de los otros gusanos que son un color barrenador del ruesno, un color blanco cremoso, el otro con tonalidades verdosas, pero tipo olivo. Pero lo característico para las larvas es una franja de color negro detrás de la cabeza típica que no la presentan los otros insectos. Entonces tenemos ese tipo de diferencias taxonómicas bien definidas en una publicación aterrizada para los productores con información que se lee directamente de ahí. Okay. Y por ejemplo, el manejo, ¿qué tan diferenciado es de un gusano a otro? El manejo es muy similar. Lo único que nos complica un poquito más la situación con barrenador de la yema es que los umbrales económicos para ese insecto no están bien establecidos. ¿Okay? Aún. Entonces se tiene como una plaga de importancia para nogales en desarrollo, porque al estarse alimentando de ápices detiene el crecimiento. Tú sabes que en nogales en desarrollo tú lo que quieres es que crezcan rápido. Que crezcan inmediatamente, ¿verdad? Para generar puntos de crecimiento, potenciales puntos fruteros. Entonces, cuando te afecta árboles en desarrollo, te detiene el crecimiento de manera severa y es considerada una plaga de importancia primaria prácticamente, ¿no? En viveros también, en árboles que ya fueron injertados. En árboles que no han sido injertados en vivero, realmente no es viable o económicamente que valga la pena hacer una aplicación para controlar ese insecto. Okay. Lo que tú quieres es grosor para injertos, ¿no? Y en árboles en producción, los umbrales económicos no están bien establecidos. Aquí nos basamos en muestreos cuando empezamos a detectar daño en follaje, en brotes, en ápices, cuando obtenemos porcentajes de daño que sobrepasan el 20%, que aquí podemos tener en ocasiones años el 60%, o años con árboles de poder rejuvenecimiento hasta el 100% los brotes de la parte de arriba de la copa con presencia de fruto, de la plaga. Es donde definitivamente tenemos que empezar a estar muy atentos porque posiblemente tengamos que hacer una aplicación para que no se nos pase a fruto ya en una etapa avanzada. Ahora, al ser una plaga secundaria, eso significa que muy probablemente no exista un producto agroquímico que esté especializado para esta plaga. ¿Aún ya hay algo, aún no? Sí, aquí hemos hecho evaluaciones con los reguladores de crecimiento que se utilizan para controlar a barrenador de la nuez y barrenador del ruesno y tienen un efecto igual que para barrenador de la yema. Entonces las aplicaciones que tú hagas en ocasiones para controlar a GBN o a GBR te van a funcionar de igual manera, incluso aunque estén bajas poblaciones por ahí el gusano entre las hojas, va a estar siempre expuesto a una aplicación de insecticida para uno de los otros barrenadores. Entonces las herramientas las hay, simplemente es esparcir el conocimiento e identificar la plaga. Es correcto. Ok. Definitivamente. No, pues eso es el tipo de información donde a lo mejor no es tan prevalente en otras zonas, pero si lo llegan a presentar, que sepan qué es y cómo combatirlo. Correcto, así es. Es importante mencionar que si quieren información mucho más detallada, en la página de Comenuez o en INIFAP, en Campo Experimental de Delicias, tenemos la publicación, una publicación para que vean los detalles, imágenes, fotografías, métodos de muestreo, hábitos, daño, control, todo. Excelente, bueno, pues ahí vamos a poner un link en donde los pueden dirigir a esa página para que los interesados lean el estudio y se informen sobre la plaga. Claro. Ahora, seguimos. ¿Qué otra cosa podemos hablar sobre el manejo, poda? Bueno, en cuanto a insectos, por ejemplo, en plagas de importancia económica también hemos hecho investigación aquí, el caso de manejo de pulgones. Únicamente resaltar, ¿no?, la importancia siempre de tener siempre a inicio el control biológico natural como base para los programas de manejo integrado de plagas, ¿verdad? Aquí hemos visto, y eso ya a través de muchos años, investigación de atrás por parte del Campo Experimental Delicias, que los enemigos naturales de pulgones son claves. Si nosotros aplicáramos un insecticida de amplio espectro, inmediatamente rompemos el equilibrio que hay dentro de las huertas y se vuelve un problema severo, ¿no? Aquí yo he escuchado de muchos todavía que
sí existe dentro del mercado una diferenciación en precio de los biorracionales y los de amplio espectro. Sí. Pero ya yo recomendaría es ver el número completo, no nada más la inmediatez de una sola aplicación. Claro, Porque el biorracional tendrías, bien hecho, tendrías que hacer menos aplicaciones porque atacaste la plaga en su debido momento. es correcto, ese es un punto muy, muy importante, ¿no? En un insecticida hay que tener en cuenta primero que sea eficiente, que haya pruebas que avalen la eficiencia para el control de la plaga. Otro punto muy importante es la selectividad. O sea, productos biorracionales nos referimos a que el insecticida sea selectivo, que mate a la plaga, pero que respete insectos Los benéficos. Eso es clave. Y un tercer punto que va de la mano con lo que tú dices es la residualidad del insecticida. ¿Qué tanto tiempo dura ese insecticida protegiendo al fruto del ataque por las plagas? Un insecticida convencional de amplio espectro, esos matatodo que decimos, te dura protegiendo el fruto unos 5 a 7 días. Mientras que un regulador de crecimiento, un insecticida biorracional, hay algunos de ellos que duran protegiendo el fruto hasta 21 días, hasta 3 semanas. Y por supuesto tienes que hacer un menor número de aplicaciones. Entonces el costo por hectárea, a final de cuentas, termina siendo más barato con un insecticida blando, en el completo. Correcto. Sí, al inmediato, pues sí, los productos tienden a ser un costo un poquito elevado, más elevado. El costo por litro únicamente. Sí, pero ya el costo por hectárea ahí se nivela todo. Hasta es más económico porque ya no perdiste tu fruto. Totalmente de acuerdo. Sí, ya los insecticidas de amplio espectro no tienen realmente una justificación técnica y por lo que comentábamos ahorita, tampoco económica ya, ¿no? Técnica porque nos hacen un desorden dentro de las huertas, plagas secundarias, si utilizamos este tipo de productos pueden pasar a primarias. Plagas primarias porque estamos eliminando sus enemigos naturales, ¿no? Sí, eso es la clave. Hay que contar los pesos también. Así es, sí, definitivamente en una huerta no podemos hablar de sostenibilidad, no podemos hablar de prácticas sustentables si no hay un beneficio económico. Eso es clave, ¿no? Bueno, doctor, ¿y qué otros estudios han hecho por esta zona? Interesantes. En esta zona hemos trabajado con el uso racional del agua. Tú sabes que es el punto número 1, ¿no? Sí, es el factor limitante en la zona. Totalmente de acuerdo. Aquí, de hecho, todavía tenemos establecido un experimento, aquí en colaboración con Grupo Real Torío, con el sistema producto INIFAP, donde pertenece un servidor, y evaluamos diferentes tratamientos de riego presurizado para reducir las láminas de riego hasta un punto en el que realmente permitan tener una alta productividad y calidad, ¿no? Se evalúan tratamientos como a riego profundo, como el DRI, el Deep Root Irrigation, otros sistemas de riego por goteo que ya no son tan nuevos como el sistema Netafim, porque son muy eficientes, otros sistemas que han modificado, un famoso sistema Valdés con mangueras ciegas y que tú incrustas los goteros debajo de la copa del árbol. La intención de todos esos tratamientos es localizar el agua y el fertilizante donde está la mayor concentración de raíces. Yo creo que eso es clave. Es el punto, sí. Es el punto, sí. ¿Qué tanta diferencia de eficiencia notan, por ejemplo, de un riego rodado, que es en general una aspersión generalizada, que es tú riegas toda la superficie, una aspersión más concentrada, un gotero, las diferencias de eficiencia, ¿cómo las han visto? Sí, las diferencias son abismales, mientras que con un sistema de riego por gravedad, el agua rodada, comúnmente se le llama, podemos utilizar láminas de 1.4 metros anuales, o incluso poder documentado que fueran hasta 1.8, 2 metros anuales. Estamos hablando con los rendimientos que tiene la región, tú puedes llegar a tener una eficiencia de 9.500 hasta 12.000 litros en agua rodada, 12.000 litros de agua para producir 1 kilogramo de nuez. Si nos vamos con un riego ya presurizado, un sistema de riego por aspersión y los rendimientos promedio que se tienen en la región, puedes andar en un promedio en la región de 7.500 litros de agua para producir 1 kilogramo
de nuez. ¿Okay? Con los sistemas de riego por goteo puedes disminuir incluso en un 50% o más la lámina de riego, mantener niveles de rendimiento aceptables y por tal motivo incrementar la eficiencia, litros de agua, kilogramos de nuez. Incluso la misma aspersión, sistemas de aspersión como el que vemos en esta huerta, donde tienes definido el bulbo de mojado, te llegan a obtener una eficiencia similar a un sistema de riego por goteo, bien manejado, obteniendo niveles de rendimiento y calidad aceptables, ¿no? Siempre y cuando se basen en un criterio técnico, es decir, con datos climatológicos y siguiendo la fenología del nogal, puedes aportar las cantidades de agua óptimas para el árbol. Para este estudio, ¿cómo saben qué tanto regar durante el día, durante la noche? ¿En qué esos datos técnicos se basan para el estudio? Sí, ese es un punto importante, lo que te comentaba anteriormente. El manejo del riego tiene que ser en base a un criterio técnico. En este estudio nosotros nos basamos en datos climatológicos de la estación meteorológica que está cerca donde tenemos el experimento, a escasos metros. Ahí se toma el dato de evapotranspiración de referencia, ¿no? Es decir, la cantidad de agua que transpira el árbol más lo que se está evaporando del suelo es la evapotranspiración de referencia. Eso lo utilizamos nosotros como base, lo multiplicamos por un uso consultivo de agua que es el famoso KC. Y el KC pues va dependiendo de la fenología del árbol, ¿no? Es una etapa en la que empieza a brotar, a cuando ya esté el llenado de almendra, pues ese factor se va incrementando. Entonces, la evapotranspiración que te da el clima no necesariamente es la necesaria para la etapa fenológica. Es correcto, ¿no? La evapotranspiración real del cultivo realmente es cuando ya tú tomas en cuenta el KC, la etapa fenológica. ¿Por qué? En abril podemos tener, en marzo-abril, un KC de 0.36, que el KC va de 0 a 1, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque las temperaturas todavía son bajas y el desarrollo foliar, tú sabes que viene la brotación, todavía hay crecimiento de brote, hay expansión foliar, también la transpiración baja. Entonces por eso la evapotranspiración es baja y el KC también es bajo, porque no es mucha la demanda del árbol. Viene el desarrollo del árbol y entonces incrementa la evapotranspiración y ya el valor del KC llega a su máximo en julio y en agosto, ¿no? Que incluso ese KC te llega a 1, ahorita dije de 0 a 1, ese KC te llega a sobrepasar el valor de 1. ¿Qué tomamos en cuenta? El factor de cobertura. En árboles adultos ese factor sí va de 0 a 1. Árboles adultos ya te cubren el 100% de la superficie. Hay algunos que no se lo cubren porque tú modificas la copa, ¿no? Pero ya esos árboles es un factor de cobertura ya de 1 completo. Entonces nosotros de esa manera determinamos el volumen de agua que necesitamos aplicar. Por ejemplo, para este KC y esta evapotranspiración, ¿es aplicable en general en cualquier región? En cualquier región, definitivamente. Lo que te va a variar pues, son los datos de los factores climáticos. Los factores climáticos. Entonces, para determinar el volumen de agua necesario aplicar, resumiendo, la formulita sencilla, básica es: necesitas una evapotranspiración de referencia que la puedes medir con la estación meteorológica. Nosotros, ¿cómo lo hacemos? Con un tanque vaporímetro tipo A. De hecho, llegamos a medirlo así y son valores casi idénticos los que nos dan dentro de la huerta, ¿no? Entonces, evapotranspiración de referencia, el KC, dependiendo de la etapa fenológica del árbol, necesitas el factor de cobertura, porque hay árboles jóvenes que no te cubren el 100% de la superficie, a lo mejor te pueden cubrir el 50%, es un factor de cobertura de 0.5. Entonces, menor la cantidad de agua que van a requerir, y luego lo multiplicas por el área, es decir, la sección en metros cuadrados de la sección de riego que tú tienes. Tú con eso sacas los metros cúbicos de agua que debes de aportar. Entonces es una forma en donde indiferentemente de en qué región estés del país, que tengas cualquier tipo de cultivo, es una forma donde tú puedes ir midiendo cuánta agua necesitas. Definitivamente, es una manera muy precisa de hacerlo. Si quisiéramos ser más finos todavía, ahorita hay sensores de humedad
siempre y cuando estén bien calibrados, que te pueden ayudar todavía de mucho mejor manera a manejar los volúmenes de agua, sobre todo a veces que hay días lluviosos. Días lluviosos y decimos, híjole, ¿realmente fue una lluvia efectiva? ¿Qué tanto puedo reducir? El agua, ¿Qué sí. tanto puedo reducir la cantidad de riego, la cantidad de agua que estoy aplicando en el riego? Podemos tener lluvias torrenciales, que esas lluvias a veces no infiltran de manera correcta, hay mucho escurrimiento y la efectividad de la lluvia baja mucho. Con un sensor de humedad podemos tomar una decisión mucho más práctica y aterrizada, es decir, realmente el agua filtró hasta cierta profundidad y tenemos ciertos porcentajes de humedad y tú puedes tomar decisiones todavía mucho más atinadas, ¿no? Ahorita en la actualidad hay muchas herramientas, la tecnología es fabulosa, pero hay que ser muy críticos para sí, ya los información. tiempos en donde es que mi papá lo hacía así, ya no da. No aplica definitivamente, ¿no? Al menos que el papá lo haya estado haciendo bien. pero, Así es. Pero sí, ya hay que tecnificarse y hay que empezar a conocer Sí. este tipo de estudios que mencionas para ir actualizándose, ir haciendo más eficiente la huerta de cada quien. Así es. Aquí en el experimento de riegos que tenemos, hemos llegado a tener eficiencias en sistemas de riego profundo de alrededor de 1020, 1030 litros por agua por kilogramo de nuez, con rendimientos muy aceptables. Esto siempre uno como investigador sí procura ser muy estricto con los comentarios que hace, con las condiciones de suelo donde tenemos el experimento, suelos con buena capacidad de retención de humedad, ¿no? Suelos franco-arcillosos, con el cual yo siempre he dicho, los experimentos que tenemos siempre debemos decir los tenemos bajo estas condiciones, ¿ok? Si movemos esos experimentos a otras condiciones, un suelo, tú sabes, un suelo franco arenoso, con menos capacidad de retención de humedad, donde el agua se mueve menos por capilaridad de manera horizontal, obviamente tendrían que cambiar la arquitectura en cómo se establecen los goteros, las distancias y todo, ¿no? Yo creo que muchos factores, pues, del tipo de nutrición que se utiliza, el tipo de agua que se tiene La poda es un manejo integrado, definitivamente. Sí, no es nada más tú tienes esto y ya con eso lo haces, hay que medir varios factores, no es el matatodo, como los de amplio espectro. Totalmente de acuerdo, ¿no? Aquí te digo, estos sistemas de riego por goteo que están aquí por aspersión, llegan a ser tan eficientes que puedes tener tu eficiencias incluso de alrededor de 2100 litros de agua para producir un kilogramo de nuez, siguiendo el criterio que manejábamos anteriormente. Ahora, esa eficiencia, ¿por qué es tan alta? Porque tienes rendimientos altos. Porque tienes rendimientos muy altos. Entonces, rendimientos muy altos. Si tienes árboles como estos a distancia de 14 por 14 metros, fabuloso, la entrada de luz que tiene la cosecha de luz es increíble, ¿no? Entonces tienes una copa tremenda, una copa inmensa, que tienes árboles que te pueden estar produciendo 60 kilos o más, porque es una copa muy extendida y te permite una altura superior a los árboles de alta densidad. Entonces eso es clave también cuando se presentan esos entonces con esto de las copas, ¿qué tan importante es hacer una buena poda? Es fundamental. La cosecha de luz yo creo que es uno de los factores primordiales junto con la provisión de agua y estar en un suelo adecuado, por supuesto. Pero si tú tienes un árbol a alta densidad y descuidas la poda, vas a ver inmediatamente el reflejo en la secazón de brotes, de ramas primarias, ¿ok? Y únicamente donde vas a ver brotes fruteros es la parte alta donde hay captación de luz. Entonces llega un punto en el que los árboles en esas condiciones, cuando tienen más brotes fruteros allá año con año, empieza un ritmo de alternancia muy severo. Años de mucha carga, baja calidad, y años de muy poca carga que definitivamente que no es rentable. No va a ser rentable. No, tú lo que quieres es rendimientos equilibrados con buen porcentaje de almendros. Entonces, más o menos un buen manejo de poda se traduce a una alternancia controlada.
Definitivamente. Producción y calidad, vamos a ver, un equilibrio. ¿Dónde te puedes dar el lujo de tener unas podas más ligeras en plantaciones como estas? ¿Sí? Más amplio, más amplio, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienes mucha entrada de luz, el 14 por 14. Definitivamente tienes entrada de luz por todos lados, entonces hay un punto en el que tienes que hacer un entresaque, una poda selectiva, ligera, a diferencia de huertas con alta densidad, tienes que tener un manejo más estricto. Más estricto. Y esto es clave también porque, a final de cuentas, menor densidad de árboles por hectárea es un menor consumo de agua, lo que hemos estado hablando anteriormente. Okay. Puedes tener un árbol de estos produciéndotelo de 2 árboles de alta densidad, pero con la misma cantidad de agua que está recibiendo el mismo árbol, ¿sí me explico? Te está haciendo muy eficiente en todos los sentidos. Hay regiones en donde se ha visto que la alta densidad sea algo eficiente, porque como me lo platicas parece que la alta densidad requiere de más mano para ser más o menos equivalente. Sí. Sí, es importante tener en cuenta que las altas densidades en las nogaleras se hicieron para aprovechar los primeros años de producción. Okay. Empiezan los primeros años de producción del nogal, tú tienes pocos kilos por árbol, pero tienes muchos árboles por hectárea, y entonces hay un retorno, ¿sí? de la inversión que hizo el nogalero. Ahí es donde se obtienen los beneficios. Empieza el árbol su etapa productiva, adulta, y es donde definitivamente las altas densidades ya requieren mucho trabajo. Empiezan a toparse las ramas, tienes tú que hacer sistemas de poda muy intensivos, y otro punto importante, las plagas. Más prevalentes. Las plagas, la prevalencia de plagas, sobre todo pulgones, pulgón negro, es un microclima especial que tienes que hacer un mayor número de aplicaciones. Y lo que comentamos anteriormente es mayor consumo de agua. Entonces hay que poner ahí yo creo en una balanza. Sí, ya empiezan a ser factores y tienes que ver, por ejemplo, el factor limitante en esta zona. Si no tienes suficiente agua, una alta densidad es tirarte un tiro en el pie. Es incosteable, sí. Ya con los últimos años que hemos tenido de sequías cada vez más recurrentes, la disminución, la sobreexplotación de los acuíferos, hay pozos que colapsan, entonces definitivamente, ya tenemos que ir pensando. Y ahora con la salinidad que vemos, que la acumulación de sales en el suelo con el agua de pozo profundo, es otro factor. También digo, son más cosas que andar. Sí, realmente cada vez se vuelve más complicado, más costoso el producir nueces, por la baja disponibilidad de agua, y lo otro es la calidad de agua. Sí. Con todas estas dificultades que se ven en el mercado, ¿qué es lo que planean o que quieren seguir investigando para tener más información de cómo, tener más herramientas de cómo producir mejor con lo que se tiene? Claro, yo creo que el punto más importante sigue siendo el uso eficiente de agua. Tenemos muchos datos y hay mucha investigación, es cierto, no hay una metodología bien dada, pero yo creo, ves tú que en el proceso de investigación siempre lo primero que tenemos que hacer es generar datos. ¿Okay? Tenemos que generar datos, generarlos con productores líderes, como en el caso lo estamos haciendo aquí en la región de Jiménez. Tenemos que validar esos datos. Validar esos datos es, ya pasamos la etapa experimental, entonces hay que validarlos a la etapa comercial. La validación de datos y la transferencia de datos a nivel masivo es muy importante, que los nogaleros por eso tengan acceso a este tipo de información. De nada nos sirve estar haciendo investigación y que se quede, ¿no? No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, si bien es cierto, aquí se está haciendo investigación en conjunto con el sector privado, Sistema Producto Nuez, INIFAP, y a todos nos conviene que realmente los datos se den a conocer, que se empiece a hacer uso de esa información y adaptarla a cada condiciones, porque todos los suelos, todas las nogaleras son diferentes, entonces tenemos que hacer nada más cierto tipo de adaptación o adaptar la tecnología. Sí, pues falta aplicar el método científico de ir validando todo y ir ajustándolo
conforme lo que vaya saliendo. Correcto, sí, la investigación de aquí está saliendo con rigor con el método científico, ¿verdad? Entonces falta únicamente Transferirlo. Excelente. Escalar los resultados. Sí. Pues muchas gracias, Doc. Aquí nosotros de parte de Equipos Glesco queremos agradecer al INIFAP, al Sistema Producto Nuez, a todos los productores que han apoyado todas estas investigaciones, ya sea aquí en la área de Jiménez, en Delicias, en Camargo, en donde estén. ¿Por qué? Porque esa información es primordial para todos. Claro. Incluso para nosotros que somos parte en general del mercado, de todo el sector, queremos apoyar en dar a conocer esta información. Por eso te traemos aquí para que les puedas platicar. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Yo creo que este es un buen espacio para empezar a dar a conocer los resultados y con más confianza a las personas que estén interesadas. Yo creo que se pueden acercar directamente a nosotros, ¿no? A INIFAP y pedir información detallada. Vamos a poner un link con la información para que el que quiera entrar a curiosear, a aprender, perfecto, adelante. Muy bien. Doc, muchas gracias. Gracias. Y todo de aquí para que el campo no pare, porque pues no queda de otra. Definitivamente. Gracias. Gracias.